Damos inicio a esta segunda parte donde vamos a continuar con estos sueños del Papa Francisco y ahora vamos a tener el sueño cultural, aunque ya se ha hablado mucho porque como decían tanto Lirio con Zuli, todo está interconectado, pero aquí tenemos a un especialista en la cultura. Ella es boliviana, es laica, es una persona con un recorrido a nivel de la cultura andina, pastoralmente también, está en Amerindia, participa en varios grupos, estuve en el sínodo, y con mucho cariño presentar a Tania Ávila, con quien compartimos en Bolivia, en Cochabamba mucho, por eso nos da alegría que ella esté aquí apoyándonos y ahora compartiendo con los hermanos peruanos. Bienvenida, Tania. Gracias, Rosario, qué gusto escucharte. Muchas gracias a todos por participar de este evento. Creo que estamos muy cerca del mediodía y es un mediodía. Sí. Y eso es súper interesante también, ¿no? Porque los medios días y las medias noches en la cultura andina son tiempos de transición, donde todo el misterio de la vida va brotando y se va encarnando. Muy agradecida por esta invitación. Bueno, yo quiero compartirles, Rosario, te pido que me avises faltando 5 minutos, por si acaso se me va el tiempo. Muy bien. Más bien, Tania, un poquito más alto que no se te escucha. ¿Ya? Bien. ¿Está bien ahí? Sí, ya está. Ajá. Ya. Voy a compartir pantalla. Sí, tienes... Yo solo quiero compartir algunas resonancias del sueño cultural, porque es un sueño tan grande y además es tan profundo cuando lo vas leyendo entre líneas también, y sobre todo cuando haces esta invitación que nos hacía el Papa Francisco, ¿no? De también leer junto con el documento final. Creo que eso es muy importante. Ya Zuli y Alirio nos han ido mencionando todo este proceso, ¿no? Que primero ha habido un documento de trabajo para escuchar a los territorios donde 88,000 personas más o menos han estado en este proceso de ser escuchados. A partir de esa escucha se ha generado el Instrumentum Laboris. Se han entretejido experiencias para tener este documento que va a todos los obispos para la asamblea sinodal. De esa asamblea sinodal surge el documento final. Y en respuesta a este documento final, el Papa nos comparte Querida Amazonía. Es muy interesante que en el documento final se llaman conversiones, como ese proceso de transformación. Y en Querida Amazonía se llaman sueños. Como decía Zuli, una ventaja vital de los sueños es que da espacio a la verdad. Pero en los pueblos, en varios pueblos indígenas, los sueños son también como itinerarios para construir realidades. De este proceso se tiene el dato de hecho de que son 390 pueblos amazónicos, son 110 pueblos no contactados, registrados, seguramente son muchísimo más, y por lo tanto estamos frente a un poliedro cultural, pero reconociendo que la situación de esos pueblos es muy frágil y que muchos son los últimos depositarios de un tesoro encaminado a desaparecer, que muchas veces es solo como que se les está permitiendo vivir, sobrevivir sin molestar, mientras la gran colonización postmoderna avanza.
Ahora quisiera que contemplen un momento la imagen del poliedro, esta figurita. Lo interesante de un poliedro es que hay espacio para todos, para todas las culturas, al ser un poliedro cultural. Y cada pedacito del poliedro tiene el mismo valor, el mismo tamaño que el otro. En un poliedro no hay un centro, y no hay un centro dividido de la periferia. Es un conjunto. Todos tienen el mismo valor, el mismo tamaño. Por lo tanto, también es una representación de las relaciones de poder. Aquí las relaciones de poder están repartidas, no son jerárquicas. No hay unos que son más y otros que son menos. El poliedro te da ese equilibrio de poder acomodarse, de poder estar equilibrado en distintas posiciones. Y esa es la invitación del Papa, ¿no? A reconocer los pueblos indígenas y los pueblos amazónicos también, más allá de solo los pueblos indígenas, estamos hablando de los ribereños, de los afrodescendientes, de todos los pueblos que han migrado a la Amazonía, que han sobrevivido allá y que han contextualizado sus propias culturas. Y por lo tanto tienen un otro modo cultural. También debemos reconocer que cuando hablamos de pueblos indígenas, no solamente estamos hablando de pueblos en territorio, sino también de pueblos que están en las ciudades intermedias y en las grandes ciudades, con un is muy importante, que en las ciudades corren mayor riesgo de perder sus raíces culturales, de quedar vacíos de su identidad y de su sentido de dignidad. Ser considerados descartados y ser tratados como descartables hace que toda esa fuerza identitaria se vaya deteriorando y pone en riesgo su propia cultura, su propia identidad. Entonces, cuando hablamos de pueblos amazónicos, estamos hablando de pueblos en territorio, pero también de pueblos que están en las ciudades. Estos pueblos, en la escucha previa a la asamblea sinodal y durante la asamblea sinodal, fuimos muy claros. Queremos una iglesia aliada. Una iglesia aliada que está dispuesta a aprender. Es la invitación que se hace a la iglesia de este Evangelii Gaudium. Aprender de los pueblos, aprender de la piedad popular, aprender del modo de relación. Les comparto desde mi ser quechua, la cosmovisión quechua que también está en mucha sintonía con la cosmovisión amazónica. Para nosotros hay 3 modos de vida que está sustentado por un cuarto que integra el mundo de las alturas, el mundo de las profundidades y el mundo que habitamos, y el conjunto hace un Pacha. Como ustedes pueden ver en esta imagen, en estos círculos, estos modos de vida están interrelacionados, son interdependientes, no hay uno que sea mejor o peor, son modos de ser y son absolutamente necesarios. Porque en el mundo de arriba está habitado por las estrellas, por el sol, por la luna que nos da luz, nos da calor. El mundo de las profundidades está habitado por el agua, por los minerales, todo aquello que necesitamos también para la vida. Y este mundo es donde estamos nosotros interactuando, relacionándonos. Quiero decirles con esto que para los pueblos indígenas todo está interconectado. Por lo tanto, en el mundo amazónico, la selva no es un recurso para explotar, es un ser o son varios seres con quienes relacionarse. Y abusar de la naturaleza es abusar de los ancestros, de los hermanos y hermanas, de la creación y del creador. Y eso implica que se hipoteca el futuro. Eso nos dice, querida Amazonía 42.
Y es lindo cuando manifiesta que el río es una vena delgadita en la cara de la tierra. Y también nos dice, querida Amazonía, en el número 51, que para cuidar la Amazonía, este bioma vital, que está vivo y se va transformando todo el tiempo, es bueno articular los saberes ancestrales con los conocimientos técnicos y contemporáneos. Aquí quisiera hacer un paréntesis. En el principio de Fratelli Tutti dice que el sistema económico, social que ahora vivimos, se ha encargado de fraccionar los conocimientos porque prioriza la razón, entonces está como encajonado, ¿no? Pero el tiempo de pandemia, donde se necesitaba todos los conocimientos integrados, se han dado cuenta que no son capaces de volver a integrar los conocimientos. Y en eso, los pueblos indígenas tenemos un avance. Tenemos la capacidad de integrar distintos conocimientos para cuidar la vida. Y en Querida Amazonía 51 se reconoce. Y un detalle más, a veces pensamos que vamos a cuidar los árboles porque nos van a dar un aire puro a los seres humanos. O vamos a cuidar el agua porque es vital para el ser humano. Pero hay que reconocer que cada una de las distintas especies tiene un valor en sí mismo, no por el servicio que le brinda al ser humano, sino en sí mismo. Otra dimensión importante en las lógicas indígenas, aquí abro un poco más, porque como decía Zuli, hay como un granja común, pero también hay muchas diversidades en las lógicas. Por ejemplo, para nosotros en el mundo andino, las montañas, la tierra, las piedras son fundamentales porque nos protegen de los vientos, del frío, y son como sinónimo de estabilidad, de quedarnos. Mientras que para los pueblos amazónicos, los ríos son fundamentales. Los árboles con toda la maraña de raíces son fundamentales porque su cosmosentir, su cosmovisión está centrada en el movimiento. Ellos son pueblos itinerantes. Entonces necesitan moverse, fluir como los ríos. Y los andinos estamos aquí, como anidados. Y ambas miradas, ambas lógicas son totalmente necesarias y complementarias. Entonces, los pueblos indígenas tenemos lógicas diferentes. Y eso es una riqueza para cuidar la casa común, para entablar relaciones, pero también puede ser una limitación cuando uno se fija desde su propia lógica y juzga con superficialidad al otro. Y hablando de esas lógicas, yo quisiera compartirles que también como pueblos tenemos distintos modos de comunicarnos. En este caso quiero enfatizar el lenguaje simbólico. Un ruido de fondo, pero muy cerca de la calle y hoy día hay comercio. El lenguaje simbólico, sin necesidad de palabras, transmite conceptos, modos de vida, esperanzas, protestas, propuestas y además actúa o tiene incidencia a un nivel que también es subconsciente. Nosotros como pueblos indígenas utilizamos los símbolos para comunicarnos a un nivel más profundo, pero también para trascender en la historia. Quisiera que todas y todos hagan memoria de algún símbolo que esté en su casa. Aquí, por ejemplo, es muy fuerte los ponchos, en los tejidos, ¿no? También están en las colchas que se tejen. Hay como símbolos claves, hay muchos rombos, hay cuadrados. Aquí quisiera compartirles otros. No sé si pueden ver. Hay unos triángulos.
conectados. Estos símbolos que están presentes en distintos espacios tienen significados muy profundos, comunes en muchos casos, diferentes o matizados en otros. Por ejemplo, esos triángulos que les mostraba en este instrumento musical son en el mundo andino presencia de ríos y de montañas. En el mundo amazónico, la presencia de los ríos y los árboles que contienen alrededor. Ambos significan movimiento. Otro símbolo muy fuerte en el mundo andino y compartido con la Amazonía es el que nosotros en el mundo andino llamamos chacana. La chacana es la cruz andina que tiene un centro, le llamamos el taipi, donde se entrecruzan las energías y genera la vida. Entonces son símbolos que tienen significados diferentes, profundos, esenciales para cada cultura. Sin embargo, el usarlos arbitrariamente podría causar una ruptura en un diálogo intercultural. Un símbolo que ha sido muy importante en el proceso sinodal es la canoa. Como símbolo de movimiento, de camino, no es que ya hemos llegado a un lugar, sino que lo importante es el proceso de caminar juntos, de asumir que es una corresponsabilidad, como ven aquí, cargamos la canoa cuando los tiempos se hacen difíciles entre todos, entre todas, y fluimos con la canoa cuando estamos moviéndonos, cuando estamos en contacto con el río. Un lenguaje muy importante en el mundo amazónico es el canto, porque es a través de él que haces una síntesis de todo lo que estás sintiendo, pensando con la comunidad, y con la comunidad se va nombrando e irrumpes en el silencio cuando hay algo que cantar. Y es una lógica, un lenguaje que el proceso sinodal ha ido interaprendiendo. Quiero compartirles un pedacito de esta canción. Voy a dejar de compartir porque no va a salir el sonido. Avancem para águas mais profundas e lancem suas redes para pescar. Avancem para águas mais profundas e lancem suas redes para pescar. Avancem para águas mais profundas e lancem suas redes. Antes de seguir, quiero preguntar, ¿se está escuchando? Sí, 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 sí. y sí se escucha. Muchas gracias. Se escucha. Voy a compartir. Avancem para águas mais profundas. El desafío que nos propone querida Amazonía con todas esas lógicas culturales que acabo de compartirles, y esto es solamente una pincelada, algo muy pequeño, las lógicas, los cosmosentires indígenas son muy complejos, muy bellos, muy profundos, y son los que marcan el modo de relacionarnos en todos los niveles, ¿no? La relación con uno mismo, con la comunidad, con la divinidad y con el cosmos. La propuesta de querida Amazonía y también la del documento final es promover sin colonizar.
Dice, el asunto es promover la Amazonía, pero esto no implica colonizarla culturalmente, sino ayudar a que ella misma saque lo mejor de sí. Es cultivar sin desarraigar, hacer crecer sin debilitar. Eso nos lleva otra vez a repensar las relaciones de poder que vivimos con los pueblos. ¿Estoy buscando una relación de poder entre iguales o todavía me siento superior a las culturas indígenas? También tenemos que reconocer que en todo este proceso hay encuentros y hay desencuentros. Y eso nos plantea claramente el documento final en el número 42. Necesitamos hacer ese reconocimiento y una autoevaluación, porque si queremos promover, si queremos generar un diálogo, tenemos que respetarnos como diferentes y no solo respetarnos, ir más allá, aprender a convivir juntos, pero sin revisar las relaciones de poder, esto no es viable. Podría quedarse en un lindo discurso y eso no permite que amanezca la palabra encarnada. Pero para promover un diálogo intercultural y también para no colonizar al otro, así sea con una colonización sutil, que es la que está más presente actualmente, es necesario ahondar en nuestras identidades, hacernos cargo de nuestras raíces, cada uno, cada una, desde su propia diversidad, desde su propia cultura. Y eso nos pide la querida Amazonía en el número 33, hacerse cargo de las raíces. Eso significa asumirme yo con todas mis luces y sombras, con toda la historia de mis ancestros. Porque cuando ahondo en mis raíces, viene la fuerza que nos hace crecer, florecer, fructificar, porque cuando se fructifica hay más semillas para renovar la vida. Por mucho tiempo, las culturas indígenas compartimos nuestra sabiduría, nuestros conocimientos de modo oral. Y nuestro pensamiento mítico se va narrando para que sustenten las realidades, para que sustenten los valores. Están presentes las leyendas, los cantos, como les decía, la narración de mitos. Y por eso es tan importante que haya una relación entre los más ancianos con los jóvenes. Pero aquí hay un punto de fractura actualmente. Muchísimos líderes y lideresas indígenas, líderes espirituales, lideresas espirituales, han muerto en este tiempo de pandemia. Entonces, la enfermedad no solo les ha arrebatado la vida a ellos como personas, sino que ha arrebatado a la comunidad el conocimiento y ha arrebatado al futuro el conocimiento de los ancestros. ¿Cómo se puede ir franqueando, ir sanando esa ruptura? Quizás es un tiempo para pensarlo quienes están en territorio en Amazonía. Y cuando hablamos de las ciudades principalmente y las ciudades intermedias, vemos que hay mucho riesgo de que se pierda la riqueza cultural, pero no solo fuera de territorio, también en el territorio. Y el documento dice que alaba, festeja de que últimamente los pueblos estén comenzando a escribir para narrar sus historias y describir el sentido de las costumbres. Quiero que se fijen aquí, dice, comenzando a escribir para narrar sus historias. No está hablando para hacer discursos, para hacer conceptualizaciones, sino narrar, porque la narrativa es vital, es fluida, se renueva. Como los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no somos museos, somos culturas dinámicas que nos vamos transformando, que nos vamos integrando. Cuando las raíces y las identidades están fortalecidas, puedo entrar en un diálogo intercultural y se puede, como nos dice querida Amazonía en el número 37, sentar a la mesa común, lugar de conversión
de conversación y de esperanzas compartidas. De modo que esa diferencia, que puede ser una bandera o puede ser una frontera, algo que genere choque, que genere estaticidad, se pueda transformar en un puente, en un cruce de caminos vital, en una tensión creativa. La propia identidad cultural se arraiga y también se enriquece en el encuentro y en el diálogo con los otros. Y eso permite que las culturas y las personas, por lo tanto, para nosotros es muy difícil desligarnos de que somos personas y somos comunidad a la vez. No solamente comunidad de seres humanos, sino comunidad con nuestro contexto. Entonces, que las culturas, las personas, no se sientan amenazadas. Las relaciones interculturales no justifique las jerarquías de poder, no las reconozca. Al contrario, las cuestiones desde la convivencia en la mesa. Me gustaría que podamos traer a nuestra imagen, a la memoria, las mesas donde hemos estado sentados para compartir. Pueden ser mesas de estas cuadradas, mesas redondas, o los aptapis en el mundo andino, las comidas circulares en el mundo amazónico. Cuando nos sentamos a un espacio de compartir, aquí lo llamamos el documento, las miradas se entrecruzan, porque todos estamos... Discúlpame, Tania, como pediste que te avisemos, estamos en el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Voy cerrando. Entonces hay una posición corporal. Eso no hay que olvidar que los principales interlocutores son los pueblos indígenas, de los cuales se aprende y se escucha. Comparto los riesgos. En los riesgos está conocer. Decía Azucena al principio, y muchas gracias a Azucena, que se siente mirada, que se siente estudiada. Tenemos que preguntarnos, en todos estos procesos, ¿estamos queriendo conocer para qué? ¿Será que es un conocimiento para dominar, para tener información? ¿O es un conocimiento que va a generar un interaprendizaje, donde yo desde mi cultura comparto y entretejo conocimiento con las otras personas de diversas culturas? Tener mucho cuidado con una neocolonización sutil, de apropiarse de lenguajes simbólicos, lenguaje del canto, para usarlo con lógicas que no son propias de los pueblos indígenas. Tener cuidado también con el escribir, porque para los pueblos indígenas, escribir no es solamente tener un texto con letras de izquierda a derecha. Hay modos de escribir diversos, como los tejidos, como las pinturas. Tener mucho cuidado de no apropiarnos de la lógica para utilizar ese sistema de la lógica de los pueblos indígenas para cambiarlos desde dentro. Y también hay que tener mucho cuidado con los conservacionismos. No se está buscando conservar solamente la belleza de la Amazonía, porque parte de la belleza de la Amazonía son los seres humanos tan diversos que la habitan, porque todos somos tierra. Y tener cuidado de que este proceso sinodal y el proceso que vive la Iglesia desde hace muchísimo tiempo se quede solo en discurso, y no en palabra encarnada como Jesús. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania, por tu participación. Agradecemos y esperamos también para las preguntas. Ahora vamos a invitar a Joao. Joao. Sí, y vamos, Jorge. y mientras Sí, invitamos a Joao, buenas vamos a tardes. presentar entonces. Vamos a presentar a Joao. Joao es hermano marista, él vive en la ciudad de Manaus, es secretario ejecutivo de la REPAM y él también participó del Sínodo de la Amazonía. Entonces, con mucha alegría tenemos con nosotros a Joao. Bienvenido, Joao. Sí, buenas tardes. Vamos a hablar un español buenísimo, portuñol.
Pero muito gosto de estar com vocês, com o irmão Jorge, que hemos estado o mês todo, o ano passado, em Roma, com Tutti Fratelli. Agora temos Fratelli Tutti. Era o encontro de irmãos em Roma. 3 semanas, muito bonito. E graças, Tânia, sempre nos inspirando com toda essa reflexão, não? E depois de Alírio e irmã Sully, que hermoso estar com vocês, é muito bueno. Vamos fazer a nossa parte um pouco mais de reflexão, não? Desde as miradas. Então, são poucas diapositivas, creio que nos ajudará a conectar um pouco desde esse sonho ecológico, que é também sonho e conversão. Graças. Se me pode passar a primeira diapositiva, e será muito despacito. Muy bien. Ahí está. Se les invito a termos a mirada. Algo muito importante para nós é a contemplação. Porque desde nossa mirada, se temos a contemplação, vamos no encantamento. O documento nos pede isso, como nos encantamos por las realidades. Então, essa primeira mirada, não vamos pensar nos problemas. Não vamos pensar, vamos salvar o mundo. Agora vamos contemplar uma atitude muito, muito grande de Francisco de Assis, que é estar extasiado com tudo o que vê, com tudo o que sente, as belezas da vida. Hoje temos na Amazônia também todo o chamado turismo de contemplação. Ora, contemplação era um atributo da igreja, da vida consagrada, e agora está no mundo econômico e turístico. Contemplação, a mirada amorosa do Deus da criação, que cada era, cada etapa da sua criação parava um tempo largo para contemplar, mirava e via que tudo era bueno, tudo era bueno. E depois mirava, tudo era bueno. Depois se repousado toda uma era, todo um tempo, e é dito, depois de que é criado o homem e a mulher, todo é muito bueno. Como está a nossa mirada amorosa? Como está em a mim mesmo e também a missão, esta contemplação da beleza, não? Mirada amorosa. Segunda diapositiva. Sim, mirada cuidadosa. Quando miro a beleza, quando estou encantado por todo, vou estar preocupado porque tem muitas coisas que estão, se diz em português, estragando a pintura. A paisagem está danificada. Tem problemas na madre tierra, problema na paisagem, problema nas águas, problema nas pessoas. Quais são os problemas que me chamam ao cuidado? Creio que todas nossas congregações, nossas missões pastorais, têm esse muito forte, pelo cuidado. Com o destino da Amazônia, dizia um especialista, que pela primeira vez ha visto na renda internacional por la Amazônia para cuidar. Sempre as rendas são para explotar os recursos naturais que o Papa pede que sejam cambiados em bienes comuns e não recursos naturais de explotação inesgotáveis. Nossa mirada cuidadosa. Terceiro, por favor. Temos em Manaus uma lluvia muito forte agora. Creio que bendições para nós outros. Espero que não perturbe. Uma mirada esperançadora. Quando temos uma mirada de contemplação, que nossa espiritualidade, nossos afetos, nosso conhecimento está muito encantado com todo, temos o cuidado. E o cuidado pede para organizar ações
quem tem esperança não queda parado, vai a proponer atitudes, atitude de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Término. Então, como está nossa esperança? Que organizamos? Que hacemos? E como nos sugere a fotografia, nossa esperança é alegre, é circular, é de conferência de religiosos, é de rede, é de comunidade de pessoas. Então, que podemos organizar sempre mais desde essa conversão e este sonho ecológico, desde a ecologia integral, onde tem a Madre Tierra e tem as comunidades humanas. Próxima diapositiva para mirarmos um pouquinho em silêncio. La próxima, por favor. E nesse silêncio contemplativo, à esquerda uma hoja, não? Um árvore. Uma hoja. E na metade, o coração humano. À direita, os rios da Amazônia. Podemos mirar muito bem o Amazonas, que vem do Peru, Juruá, Purus. O Peru é fonte de água para toda a Amazônia. Qual é a semelhança que nos diz a amada natureza, os ecossistemas, a minha saúde? Toda a criação. Toda a criação parte também para meu coração, para minha vida, para minha corrente sanguínea. E deve entrar, então, na minha espiritualidade, na minha visão. Nós vamos ter 3 pequenos passos da ecologia. Próxima diapositiva. Então, primeiramente, a ecologia personal. Minha persona. Me posso tocar a mim mesmo hoje. Como estão meus afetos? Como está minha saúde? Meus sonhos e sonhos? Minha educação? Minha espiritualidade? Como estou fazendo atenção a meus ecossistemas personais? Minha relação comigo mesmo, comigo mesma, minha afetividade, a minha história, o meu futuro, as minhas miradas, todo aquele que é muito importante para que eu, primeiramente, esteja bem. Esteja conectado comigo mesmo. Que me ajuda. Amor de si mesmo, a autoestima. Está por inteiro na missão. Como necessito curar do meu passado. E com isso passamos ao segunda ecologia. A ecologia social. Como me relaciono com as outras pessoas? Isto é muito importante para a nossa vida consagrada. Hemos hecho uma opção de vida comunitária. Se meu ecossistema personal está bem, de minha irmã também, de outra também, tudo será melhor na comunidade. E tudo vai ser melhor na comunidade social, hacia afuera, a igreja em salida.
Como estamos a trabalhar os ecossistemas comunitários, a importância de cada persona, os valores, as dificuldades, as necessidades de cura, de atenção, as diferentes idades, os grandes cambios que o mundo oferece na época de pandemia, como sabemos cambiar, ler os sinais que podemos fazer para cada dia a comunidade seja mais prazerosa, seja mais uma grande alabança para a vida da Trindade. Isso inclui sempre o passado, presente e futuro, a qualidade de vida, que hace la Confer muito criativa hacer essa reunião de hoje, não para alimentar nossa ecologia social comunitária de vida consagrada em Peru. Que bonito tudo isso. Ecologia. Ecologia ambiental. O Papa Francisco, desde sonhos, desde conversões, desde Laudato Si, sempre nos pede que não reduzir a ecologia somente ao ambiente. O ser humano e no ambiente, ecologia integral. Como está o ambiente, o paisagem, a Amazônia, los Andes, altiplano, todas as 3 charlas de antes de Alírio, de Irmã Sully, todos hemos tenido, e agora de Tânia, traído toda essa dimensão. Todo está conectado. Como está o ambiente? Como estão os sistemas políticos do mundo? Como miram a casa comum? A nossa missão, a missão de Francisco de Assis, a missão de Francisco de Roma, nossa missão desde as conferências, desde a CLAR, desde a REPAM, se ama, as pastorales, nossos carismas, como estamos involucrando sempre o tema ambiental. Seguinte. Ecologia integral. Tudo para as pessoas no ambiente. Somos imagens de Deus, que Deus, e o Deus da criação. Todo o sínodo, como hemos visto, está conectado à ecologia integral, que integra as diferentes ecologias. Como disse o Papa, a ecologia integral tem uma dimensão política, uma dimensão cultural, uma dimensão social, uma dimensão da vida cotidiana. Tem para nós outros uma dimensão espiritual. Como profundizamos o Deus da vida, o Deus da criação, generador de vida. Então, com essas 3 miradas, mirada amorosa, mirada esperançosa, esperançadora, mirada cuidadosa e esperançadora, ecologia pessoal, ecologia social, comunitária, ecologia ambiental. Então, temos a ecologia integral.
Era isso que me gostaria de compartilhar com vocês e me parece que cada comunidade, cada pessoa pode acesso tempo de deserto, manhã de espiritualidade, a pensar os ecossistemas personais e comunitários, sociais, para que a vida consagrada seja muito bela nesse contexto. Temos uma oração, mas hemos hecho uma oração no princípio. Então, para mim, seria este ponto de reflexão que me dá gosto a compartilhar com vocês. Gracias. Gracias. Jorge. Agradecemos a Joao por este momento. Muchas gracias por compartirnos esta mirada de lo que es la ecología, ¿no? Desde estas diferentes dimensiones. Y bueno, ahora llegó un momento vamos a hacer la misma actividad que hemos hecho anterior, lo de 5 minutos para un cuchicheo, ¿sí? Vamos a ir a grupos de 3 y en esos grupos decimos nuestro parecer, ¿no? Alguna resonancia y luego podemos venir para hacer algunas preguntas, ¿sí? Solamente vamos a hacer 3 preguntas por el tiempo. ¿Sí? Así que vamos a grupos, nos vemos en 5 minutos. Por favor, hermana Charu. No vemos todavía manitos levantadas, pero puedes activar tu micrófono y puedes decir la pregunta. O el comentario también, ¿no? Algo que ha resonado y te gustaría que todos también podamos escuchar ese comentario. Buenas tardes, soy hermana Benedicta. Yo quería solamente saber si en todos estos estudios interesantísimos, análisis que se están haciendo, se está incluyendo ahorita a nuestros hermanos y hermanas venezolanos, porque es un cambio que tendrá nuestro país profundo, ¿no? Son casi 900.000 hermanos que están y hermanas que están aquí con nosotros. Gracias. Muy bien, gracias, hermana. Y ahora, otra pregunta más, otro comentario. Pueden habilitar su micrófono. Tenemos en el chat, ¿no? Hay una pregunta, ¿qué procedimientos se debe seguir para articular los saberes ancestrales con conocimientos tecnológicos que nos ayuden a responder a estos desafíos? ¿Sí? Y me dicen por interno que hay también un tiempito para una pregunta más. Una pregunta o un comentario más. Sí, Confer Lima. Luisa, sí, ¿puedes activar tu micrófono? Bueno, primero agradezco las ponencias que han habido, muy importantes, muy interesantes, me han enriquecido bastante. Hago alusión a la ponencia de Tania. Me ha gustado mucho desde su cultura andina, o desde la cultura andina, y la cultura amazónica, ¿no? Como dos lógicas o dos maneras distintas de ver la vida, ambas diferentes, pero con diversidad, pero enriquecen, ¿no? Lo que sí yo sacaba como una conclusión de esto es que si estamos hablando de la Amazonía, en la parte de la evangelización dentro del Amazonas, hay que dejar nuestras lógicas del que viene y meterse en la lógica del lugar donde está. Y eso no es fácil. No es fácil para los que llegamos a evangelizar a esos lugares o sea, supone dejar nuestra lógica y entrar. Y entonces ahí me ha parecido muy bonito, como todas las ponencias que va viendo, de como una conversión en el sentido de no imponer una cultura,
sino entrar dentro de esa cultura y desde esa cultura ir caminando juntos, por ahí. Muchas gracias, Luisa. Y ahora vamos a dar pase para Joao y Tania, nos puedan clarificar. A ver, ¿quién empieza, Joao o empieza Tania? Tania, ¿quieres empezar? Comenzar yo porque he comenzado las exposiciones. Ya, Sí. muy bien, entonces damos a Joao. Perfecto, Tania. Muy bien. Cuando a hermana pergunta sobre venezuelanos, não? Isso é foco muito importante da ecologia integral, porque o Papa Francisco em Laudato Si disse muito claro que é muito triste quando pensamos muito ao tráfico de animais e pensamos ao tráfico de pessoas. É grave isso. Então, a primeira preocupação é com as pessoas. Se é tráfico ou não tráfico, pero vivemos um tempo de fortíssima mobilidade humana. O próprio Papa, ele tem uma família de imigrantes para a Argentina, não? Ele habla sempre disso, por isso, desde a Europa, ele é muito forte na acolhida dos imigrantes, porque os italianos migraram para a América há 150 anos, 200, não? Então, pero nesse tempo tem muita mobilidade. Então, desde a República, eu posso dizer com os eixos de fronteiras, igrejas de fronteiras, de direitos humanos, e também de pueblos, se procura involucrar que ações se pode fazer. Não? Então, é uma preocupação grande e creio que isto nos confirma cada vez mais necessidade de pensarmos em modo pan-amazônico. Não podemos mais quedar em la territorialidade local simplesmente, pero os processos pan-amazônicos. Por isso, uma rede eclesial pan-amazônica, sínodo para toda a Amazônia e agora uma conferência eclesial para toda a Amazônia, porque as culturas não são fragmentadas por os territórios políticos. Eles são importantes, os territórios políticos, mas como podemos pensar o transnacional, porque as pessoas têm mobilidade e a cultura ela não é limitada por as fronteiras, a cultura é mais ampla. Então, a pergunta é muito importante e necessita tempos largos de análises, não? E de atitudes. Graças por essa pergunta, irmã. E isso de la tecnologia com las ancestrais, em Laudato Si também o Papa habla, qual é um grande conflito do nosso tempo? É que a biologia, nossa saúde, nosso crescimento, a natureza, a vida é muito, muito lenta. Pero a tecnologia é extremamente rápida, veloz. Então, estamos em um descompasso entre o biológico, o curso natural das coisas e a tecnologia. Pero a tecnologia é importante. Agora, por exemplo, aqui nós outros, como hemos escutado Tânia, com seus saberes ancestrais, desde a tecnologia. Então, temos muitas coisas boas pela tecnologia. E nesses tempos de pandemia, quanta proximidade para celebrar, para compartilhar, desde a tecnologia. É muito importante em que? Qual é o sinônimo de evangelho? Buena nueva, não? Comunicar o que é bueno, porque a tecnologia comunica muitas coisas. Nós outros necessitamos entrar nela cada vez mais para as buenas coisas. Então, os saberes ancestrais, desde a tecnologia também, não parceira. Bem, ok, creio que Tânia mais a terceira pergunta e graças. Gracias, Joao. Quiero complementar a lo que nos proponía Joao sobre las tecnologías y los conocimientos ancestrales y los conocimientos tecnológicos que planteaba Sonia. Yo creo que es un súper desafiante, principalmente a raíz de este último tiempo, ¿no? Uno, porque la tecnología te puede acercar, ¿no? Pero también te puede volver un objeto.
porque somos pantallitas ahora, no somos cuadraditos que vemos. Un desafío, creo que para todos quienes hacemos parte de estos procesos vitales de compartir el evangelio, de compartir esa alegría, es poder hacer que esta pantallita, que puede volvernos objetos, que puede volvernos figuritas, tenga la cercanía humana. ¿Cómo hacer que tenga cercanía humana, no solamente informativa, sino para compartir, para formarnos, para interformarnos? Y otra dificultad es que sigue siendo un lujo, ¿no? No es accesible para todos. Y tenemos que buscar formas que sean más fáciles, que se haga más accesible. Porque hay pueblos que no tienen la posibilidad, pero sería interesante que tengan. Y las pocas posibilidades que hay, potencializarlas. En el caso de Bolivia, por ejemplo, nos resulta mucho más fácil comunicarnos por WhatsApp. Quizás un desafío es ver cómo utilizar el WhatsApp que llega a más comunidades para generar diálogos. Ahora, también veo muchas posibilidades. Me detengo solo en una. Una posibilidad es que este tipo de tecnologías potencian mucho la palabra, la narrativa. Y es precisamente como los pueblos indígenas hemos ido compartiendo los conocimientos de generación en generación. Se potencia mucho también lo simbólico, y las tecnologías nos permiten tener estas dos entradas de lenguaje. Yo creo que también es asumir la posibilidad y no detenernos solamente a cuestionar todo lo malo que tiene la tecnología. Depende cómo nosotros podamos trabajar con ella. La pregunta que nos hizo Luisa sobre dejar nuestras lógicas y meterse en la lógica del otro. Luisa, a mí me encanta el símbolo del árbol. Quisiera que hagas memoria al árbol que más te guste de tu lugar de origen, y cuando ahondas tus raíces, lo que nos dice querida Amazonía, cuando fortaleces tus raíces, cuando te haces cargo de tus raíces y nutres tu identidad, es lo que te permite entrar en diálogo con el otro, caminar junto al otro. Porque es impensable, no sería totalmente real el dejar todo nuestro equipaje, todo nuestro ser cultural. El detalle es que en las raíces está lo esencial, no está lo que enmascara, lo que encubre, sino está lo esencial. Creo que tenemos que llevar eso esencial, eso vital, esa savia que fluye por las raíces para el encuentro con las otras culturas, con las otras raíces. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, agradecemos. Realmente ha sido una mañana muy enriquecedora de contar con 4 personas que estuvieron en el Sínodo de la Amazonía, que están haciendo esta reflexión, ¿no?, desde las diferentes dimensiones, y que están ahora con nosotros compartiendo su experiencia. Gracias. Entonces, les pedimos también que vamos a buscar en la parte de abajo de nuestra pantalla las reacciones y vamos a reaccionar, ¿sí? Ahora también la tecnología nos permite que las emociones vayan visuales también, ¿no? Entonces podemos hacer nuestro emoticón para nuestros 4 ponentes. Agradecemos a Lirio, agradecemos a Zuli, agradecemos a Joao y a Tania. Muchas gracias. Yo estoy muy contento también, ya personalmente, saber que está Tania con nosotros, una gran amiga, ¿no?, de años que hemos caminado juntos en Bolivia, y a Joao también, que como decíamos, hemos estado juntos el año pasado en Tutti Fratelli. Muy bien. Bueno, entonces, gracias a todos. Gracias. También los mensajes por el chat. Estamos leyendo los agradecimientos. Los hermanos del Perú somos muy agradecidos, ¿no? Los hermanos de la región norte, sobre todo. Allí están agradeciendo a todos y todas. Muy bien, gracias. Y ahora sí, disculpen también el sonido que hay aquí, pero también queremos avisarles lo de esta tarde. Entonces, esta tarde tenemos planificado los talleres. Ustedes el día de ayer han recibido